El millonario se paraliza al oír a un niño lloriquear en las montañas diciendo que no es esclavo. Era un día cualquiera en la vida de Víctor Vargas, un magnate que podía comprar cualquier cosa con solo chasquear los dedos. Con su yate anclado en un puerto exclusivo, su mansión cubierta de mármol y un sinfín de cuentas bancarias que hacían temblar a muchos, él había sido un titán del éxito. Pero esa mañana, mientras cruzaba la lujosa carretera hacia su refugio de montaña, un eco desgarrador lo detuvo en seco. El llanto de un niño. No un llanto cualquiera, sino uno lleno de angustia, raspando su veguenteo ego como un 3 contra 1. Era como si el viento le dijera que había algo más grande que el dinero. Sigilosamente, Víctor se acercó al borde de un acantilado, donde, entre las sombras de los pinos, vio a Miguel, un niño de 12 años, con los ojos hinchados de lágrimas. «No soy un esclavo», gritaba, su voz resonando en las paredes de piedra. Cada palabra parecía golpe, de repente, su imperio, construido sobre el sacrificio de otros, se vio minado por la cruda realidad de Miguel. ¿Qué estaba haciendo él con su vida? Con una mezcla de compasión y nuevas inseguridades, decidió acercarse. «¿Qué te pasa?», le preguntó, su voz más suave de lo que pretendía. Miguel parpadeó, sorprendido por la presencia del millonario. «No puedo seguir siendo un esclavo de esta pobreza», exclamó, como si el universo le diera finalmente la oportunidad de ser escuchado. Al mirar esos ojos llenos de esperanza, Víctor se sintió un extraño en su propio mundo. «Tal vez pueda ayudarte», musitó, sintiendo una curiosidad que rayaba en la necesidad. Miguel, todavía temeroso, hizo una pausa, como si estuviera considerando algo. «Tengo un secreto que podría cambiarlo todo», dijo, susurros llenos de misterio en el aire. La promesa de un cambio, de una transformación, brilló como una chispa en la penumbra. Pero justo en ese instante, un coche elegante se detuvo cerca. Un abogado famoso, conocido por devorar oportunidades ajenas, salió del vehículo. Su mirada fría revelaba desdén por la vida del niño. «¿Qué haces aquí, Víctor? Este chico solo es una carga», dijo, burlándose mientras se acercaba, como un depredador que acecha a su presa. El corazón de Víctor latía con fuerza. Se encontraba dividido. Por un lado, su vida de lujos, de éxito y poder. Por otro, la conexión intensa y refrescante que empezaba a sentir por Miguel. Un niño que solo deseaba escapar de las cadenas invisibles de su entorno. La decisión pesaba como una roca. ¿Acaso él realmente estaba listo para cambiar el destino de Miguel y al mismo tiempo el suyo? La voz del niño retumbaba en su mente, gritando por un futuro mejor, por una vida donde la amistad y la libertad fueran más valiosas que el oro y el poder. «Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La voz del niño resonaba en la cabeza de Víctor. La oferta de ayudar a Miguel parecía una salida ante un destino incierto. Pero justo en ese instante, el abogado se acercaba. Sí, el desprecio en su mirada era palpable. «¿Qué haces aquí, Víctor?
Este chico solo es una carga, dijo, su tono frío como el acero. Víctor sintió cómo se acumulaba la tensión a su alrededor. La sonrisa despectiva del abogado le provocó un escalofrío, pero había algo más en su mirada, una sombra, quizás, que empezó a envuelto el ambiente. Miguel seguía mirando al suelo, incapaz de alzar su mirada, como si toda su desesperanza hubiera encontrado su hogar en el polvo. «Déjalo», exclamó Víctor, sintiendo cómo el nudo en su garganta comenzaba a apretar más. Fue como si el aire se hubiera vuelto espeso. Justo cuando parecía que todo iba a romperse, un ruido estruendoso interrumpió la escena. Un disparo resonó en el aire, cortando la corriente de tensión como un rayo. Un grito desgarrador salió de los labios de Miguel. Una figura encapuchada apareció en la ladera de la montaña, su arma brillando bajo el sol. «¡Nadie se mueve!», rugió, y los ecos de su amenaza se perdieron en el aire. Víctor sintió cómo su corazón se paralizaba. El abogado, ahora pálido, retrocedió un paso. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, su desdén desvaneciéndose por completo, reemplazado por un miedo palpable. Un sudor frío comenzó a resbalar por la frente de Víctor mientras intentaba procesar lo que sucedía. «¡No soy un esclavo!», gritó Miguel nuevamente, pero esta vez su voz estaba cargada de un terror incontrolable. Todo lo que había deseado, el cambio, la libertad, ahora esa misma libertad estaba amenazada por un extraño armado. Fue un golpe de realidad que desnudó la supuesta fortaleza de Víctor. Los vientos de montaña, que antes parecían susurrarle al oído, ahora gritaban de horror. El hombre encapuchado apuntó hacia Miguel, su mirada llena de rabia. «Ese niño tiene algo que me pertenece», ladró. En un instante, la verdad se reveló como un relámpago. Víctor recordó las historias que le contaban sobre su familia a su madre. Una herencia de tierras y negocios. Un pasado que había estado enterrado. «¿Qué te pertenece?», preguntó, casi sin aliento, y en un giro devastador, el encapuchado bajó la capucha, revelando un rostro conocido. Era el hermano perdido de Víctor, un hombre que había desaparecido hacía años, y estaba allí, en aquel acantilado, lleno de resentimiento por un legado que había sido robado. «Tú viniste a arruinarme». El rencor se filtraba en cada palabra. Miguel, desconocedor del verdadero secreto que conectaba a los hombres, retrocedió, buscando refugio en una realidad que se desmoronaba, una que ya no podía comprender. La revelación se cernía sobre ellos como un oscuro presagio. La chispa de batalla se encendió entre los hermanos. Víctor comprendió que no solo estaba luchando por salvar a Miguel, sino también por su propia vida y pasado. Las conexiones se transformaban rápidamente en enemigos. ¿Qué decisiones debía tomar en ese momento? Podía ser el salvador de un niño, pero también el verdugo de un hermano. Un disparo resonó nuevamente, seguido de un grito aterrador. La escena se tornó confusa, mientras el terror inundaba el lugar. La mirada de Víctor se clavó en Miguel, aterrado, y en su hermano, desbordando rencor. El desenlace estaba más cerca de lo que imaginaba. Un desenlace que podría borrar todo lo que creía conocer. Y mientras el eco del disparo se desvanecía, la verdad del pasado y el futuro chocaban, dejando una pregunta flotando en el aire. ¿A qué precio vendría la libertad? El eco del disparo todavía retumbaba en el aire. La tensión crecía, y Víctor miraba entre su hermano y Miguel. El miedo se espesoría, como la niebla de la montaña. En un instante, el tiempo pareció detenerse. Miguel, con los ojos redondos de terror, retrocedió, buscando protección, mientras Víctor se enfrentaba a su hermano perdido, quien había regresado del abismo del pasado. «No te acerques a él», gritó Víctor, entrelazando el deseo de proteger al niño con el peso de la historia familiar.
y el resentimiento de un hermano. Pero antes de que pudiera pensar en una estrategia, algo inesperado ocurrió. El hombre encapuchado, el hermano de Víctor, dejó caer la capucha, y en ese segundo revelador, todas las piezas del rompecabezas encajaron de golpe. Su mirada era la misma que la de Víctor, pero había una chispa diferente en sus ojos. «No entiendes nada», dijo, su voz temblando entre la furia y el dolor. «Toda la vida he estado buscando una forma de volver, de reclamar lo que me pertenece». Entonces el disparo salió nuevamente, como un rayo. Pero no fue el hermano de Víctor quien disparó. Una sombra emergió detrás de ellos, una figura que se lanzó contra el encapuchado, y en un movimiento fluido desarmó al hombre y lo tomó como rehén. Era una mujer, su cara marcada por la determinación y la rabia. «¿Qué has hecho?», gritó extasiada mientras sujetaba la pistola. «No puedes destruirlo todo por una venganza dormida». La revelación fue un puñetazo en el estómago. ¿Quién era ella? «¡Eres tú!», exclamó el hermano de Víctor. Transmitía furia y dolor en su voz. «No puedes interferir en esto». La mujer apretó la pistola, insegura, como si esa acción definiera no solo el destino de ellos, sino el de toda una familia. «No lo entiendes. Lo que hay en juego aquí es más que venganza. Es verdad», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. «Una verdad que llevarás contigo hasta tu tumba». Mientras todos ellos estaban envueltos en su drama, un grupo de personas empezó a acercarse. El sonido de pasos resonó en el silencio de la montaña. Un grupo de hombres apareció, su presencia amenazante. Eran hombres de negocios, aquellos con los que Víctor había estado tratando durante años. Pero no eran solo socios, eran enemigos. Habían estado observando desde la distancia, interesados en la herencia familiar de Víctor. «Es un circo esto», dijo uno de ellos. «Los secretos que llevas guardando por años están a punto de salir a la luz. Pero nosotros no dejaremos que eso ocurra». La tensión se intensificó. Víctor sintió que todo a su alrededor giraba. Las preguntas inundaban su mente. «¿Qué secretos?». La mujer soltó la pistola, su mirada penetrante en los ojos de Víctor. «Tu madre, ella nunca te contó la verdad sobre tu padre. La historia que creíste conocer es una farsa». El suelo pareció temblar bajo los pies de Víctor. Su corazón latía con fuerza en su pecho, las palabras retumbando en su cabeza como un eco infinito. Las revelaciones comenzaban a desmoronar el castillo construido con billetes, dejando al descubierto verdades dolorosas y más profundas que el mismo oro. Miguel, olvidando su miedo, dio un paso adelante. «Entonces dime la verdad», gritó, su voz resonando entre las montañas. «Quiero saber». Y en ese instante todo cambió. La mujer, el hermano, los hombres de negocios, todos estaban atrapados en la misma red, cada uno con secretos que pasaron de generación a generación. Víctor se encontró en el centro de un huracán de emociones y revelaciones. La línea entre amigo y enemigo se volvía cada vez más borrosa. La escena se llenó de gritos, verdades a medio contar e historias sin terminar. Un nuevo caos emergía mientras Víctor enfrentaba no solo su pasado, sino también el futuro incierto. ¿Podría realmente proteger a Miguel? ¿O este secreto lo desgastaría antes de que pudiera hacer algo? Y mientras la tormenta se intensificaba, una sola pregunta quedó en el aire. ¿Quiénes eran realmente los que estaban enjaulados y quiénes eran los verdaderos prisioneros de su historia? La escena se había vuelto caótica, una tormenta de gritos y confusión. Víctor, Miguel y el hermano perdido de Víctor estaban atrapados en medio de una verdad agonizante. Pero pronto, una nueva sombra oscureció todo. La mujer, Tienan,
Hay algo mucho más grande en juego. ¿Qué? Exigió Víctor, sintiendo que el mundo se desvanecía a su alrededor. Pero antes de que ella pudiera responder, un disparo resonó nuevamente, un eco en la ladera que los sobresaltó a todos. Este no era el sonido del hermano que disparaba, sino un tercero. Alguien del grupo que se había acercado, un hombre con una chaqueta negra y una mirada intensa. El hombre habló, su voz grave y resonante. Basta de juegos. La verdad va a salir a la luz, y no habrá forma de detenerla. En un abrir y cerrar de ojos, el caos estalló. El grupo de hombres de negocios, antes esperando a la distancia, se lanzó hacia ellos. Miguel, aún temblando, dio un paso atrás, pero su pie tropezó con una piedra. En un instante, algunos de esos hombres rodearon a Víctor y su familia. El ambiente se volvió opresivo, cada rostro reflejando una mezcla de terror y codicia. «Salgan de mi camino», rugió Víctor, su voz retumbando entre las piedras de la montaña. Pero su determinación se desvaneció cuando uno de los hombres se adelantó y le mostró un viejo diario, desgastado por el tiempo. «Esto te pertenece, Víctor, y contiene secretos que pueden cambiarlo todo». El hermano de Víctor retrocedió un paso, los ojos abiertos de par en par. «No puede ser, no puede estar aquí. Ese es el diario de padre», gritó, tomando el libro mientras las manos temblorosas lo sostenían. El silencio se apoderó del lugar, solo roto por el crujir del papel al abrirse. «¿De qué estás hablando?», preguntó Víctor, su voz temblorosa, incapaz de entender la gravedad de la situación. El hombre de chaqueta negra sonrió, una sonrisa burlona, como si estuviera disfrutando el espectáculo. «Así es, hermano, el padre nunca te lo contó. La razón por la que nuestra familia se separó», dijo el hombre, su tono cargado de una mezcla de desprecio y rencor. «El legado que llevas sobre tus hombros es más oscuro de lo que imaginas». Víctor sintió un golpe en el pecho. Las palabras del hombre lo atravesaron y una oleada de inseguridad lo invadió. «¿Qué quieres decir?», preguntó, casi en un susurro. «Ese diario revela todo. La traición, el dinero maldito y lo que realmente sucedió esa noche», añadió la mujer, señalando con su mirada a Víctor, como si lo impulsara a abrir su mente. «Tu madre nunca te lo dijo porque no quería que cargaras con esa cruz». Miguel, a su lado, observaba la escena con los ojos muy abiertos. «Dímelo, quiero saber la verdad», exigió, su voz resonando con fuerza. Pero antes de que alguien pudiera responder, el hombre de la chaqueta negra levantó su arma y disparó al aire. Ese ruido hinchó la tensión en el aire. «Silencio», ordenó, la voz llena de autoridad. «Hoy la verdad se revelará. Y tú, Víctor, tendrás que decidir qué harás con esto». En ese momento, una estruendosa explosión resonó detrás. La tierra tembló y a Víctor le pareció que el suelo se abría bajo sus pies. La confusión fue total. Todos se agacharon y en medio de la nube de polvo, una figura emergió de entre las sombras. Era un joven, no más de 20 años. «¡Alto!», gritó, levantando un viejo y oxidado artefacto. La mirada de terror en su rostro era suficiente para helar la sangre de cualquiera, sugiriendo que el caos estaba lejos de terminar. «¿Quién eres tú?», preguntó uno de los hombres de negocios, nervioso. Pero la figura pareció calcularlo. «Soy el resultado de todos sus secretos. Y eso es solo el comienzo». Con esas palabras tan enigmáticas, la historia de Víctor se tambaleaba al borde del abismo. Lo que había creído conocer, lo que creía que era su vida, estaba a punto de desmoronarse, y con cada segundo el peso del pasado amenazaba con aplastarlo. Esa revelación giró todo
a su alrededor. ¿Quién era él en medio de todo eso? La situación se volvía insostenible con el eco de otra explosión retumbando en sus oídos. La pregunta quedó impregnada en el aire. Un misterio inquietante. ¿A qué costo se revelaría la verdad? La escena seguía envuelta en un aire de confusión y tensión. El ruido de los pasos y el caos se intensificaban, como si el mismo ambiente estuviese a punto de estallar. Víctor no podía dejar de pensar en el impacto que ese viejo diario podía tener. «Quiero respuestas», murmuró, sintiendo el sudor resbalar por su frente. El hombre de chaqueta negra, con una sonrisa sardónica, observaba cada movimiento con los ojos entrecerrados. «¿Te gusta el drama, Víctor?», dijo, y su risa resonó en el caos como un eco burlón. Pero antes de que pudiera continuar, el joven que había emergido del polvo, el que sostenía el artefacto, dio un paso al frente. «¡Basta!», gritó. Sin aviso, lanzó el artefacto por el aire. Las miradas se congelaron y en un instante se desencadenó una explosión ensordecedora. La tierra tembló con fuerza y una nube de polvo y escombros cubrió el lugar. Gritos y alaridos llenaron el aire mientras todos buscaban cubrirse. A Víctor se le paró el corazón. Cuando el polvo se disipó, algo extraño ocurrió. En medio de los escombros, el cuerpo del hermano de Víctor yacía en el suelo. La pistola de su mano caía lentamente, mientras una herida oscura comenzaba a expandirse en su pecho. Un murmullo colectivo estalló entre los presentes. «No, no puede ser», gritó Víctor, corriendo hacia él. «No te acerques», le gritó uno de los hombres de negocios, pero era demasiado tarde. Víctor cayó de rodillas junto a su hermano, que respiraba rápidamente, con los ojos llenos de desesperación. «¿Por qué? ¿Por qué no te fuiste? Esto no estaba destinado a acabar así», murmuró, tratando de encapsular toda su historia en aquellas palabras vacías. «Ten cuidado. Lo que hay detrás de esto. La verdad», balbuceó su hermano, su voz desvaneciéndose con cada exhalación. Un silencio helado invadió el lugar. Los hombres que habían estado a la espera, más que observadores, ahora eran partícipes del horror. Se miraban unos a otros, intentando procesar lo que acababa de pasar, pero para Víctor, el mundo se reducía al hombre que yacía en el suelo y la verdad que parecía haberse desvanecido en la explosión. La mujer, antes decidida, ahora estaba tálida. «Esto es un desastre, no puede ser», exclamó, intentando acercarse, pero retrocedió ante el rostro desolado de Víctor. «Tú lo sabías, siempre lo supiste», él le gritó, su dolor transformándose en ira, mientras el hermano continuaba con sus últimos suspiros. «Tenías que decirme la verdad». «Yo no sabía cómo», respondió ella, temblorosa. A su alrededor, las miradas de los hombres de negocios comenzaban a llenarse de una mezcla de miedo e interés. El juego había cambiado, como si de un acto desesperado se tratara. Víctor se volvió hacia el chico, que había estado observando todo con ojos de terror. «Tú, dime lo que sabes, ahora». Miguel, aún en shock, tragó saliva. Yo escuché cosas, la familia, secretos». Comenzó a balbucear mientras el tiempo parecía detenerse. «Habla», le exigió Víctor, su corazón latiendo con fuerza. Él necesitaba entender, pero antes de que Miguel pudiera contestar, otro ruido resonó en el aire y el caos volvió a estallar. Las puertas del portal de montaña se abrieron de golpe, revelando un grupo de figuras acurrucadas, armadas y decididas. «Nadie se mueve. Todo esto es parte de un plan mayor», gritó una mujer al frente, que dejó boquiabiertos a todos. Era la madre de Víctor. No se había perdido en la oscuridad,
como muchos creían. Había estado, de hecho, urdiendo un elaborado plano. Lo que hay en el diario no es solo tu herencia, Víctor. Es un legado que ha provocado más muertes de las que imaginarías, dijo, sin más rodeos. El giro fue devastador. Las emociones ardían como fuego. Víctor, atónito, se sintió culpable, traicionado. Las verdades que siempre había ignorado estaban ahora sobre la mesa, y la línea entre sus lealtades se desvanecía rápidamente. La presencia de su madre desató una tormenta de preguntas. ¿Qué has hecho? ¿Qué significa esto? Pero antes de que ella pudiera responder, el eco de los disparos volvió a retumbar, ahora con más intensidad. La tensión estallaba mientras Miguel en el centro percibía el cambio radical en las dinámicas familiares, en la perspectiva sobre su propio papel y destino. Y así, el caos continuaba creciendo. Cada instante era un despertar al horror. La verdad, que antes parecía liberadora, ahora se sentía como un mero precursor del desastre. La pregunta que permanecía en el aire, como un eco constante: ¿quién era realmente Víctor? ¿Y a qué precio se revelaría la verdad que su madre había mantenido oculta durante tanto tiempo? La confusión reinaba. Fue como si el tiempo se detuviera y las preguntas surgieran de las sombras. ¿Qué estás diciendo? Víctor miró a su madre con el corazón en un puño. Las palabras retumbaban en su cabeza. ¿Qué secretos? ¿Qué legado? No entiendo nada. La mujer, visiblemente angustiada, dio un paso adelante. No tengo mucho tiempo, Víctor. Lo que hay en el diario es más que solo familia. Es una red de mentiras que ha causado el dolor de muchos. A su lado, su hermano yacía en el suelo, la vida escapándose de su cuerpo. No, 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 gritó Víctor, buscando desesperadamente un pulso que confirmara que estaba vivo. Sus ojos reflejaban una mezcla de horror y culpa, y el sonido del miedo resonaba en el aire como un grito sordo. La mujer, incapaz de mirar a Víctor directamente, continuó hablando. Es una historia de traiciones, una lucha por el poder que nos ha llevado a ser lo que somos. Yo intenté protegerte, pero fue en vano. Miguel, todavía paralizado por el horror, tomó un paso hacia adelante. ¿Por qué no dijiste esto antes? ¿Qué tiene que ver con nosotros?, preguntó, con voz temblorosa. Había una chispa de valentía en él, una necesidad de saber. De repente, la atención se desvió hacia el grupo de hombres de negocios. Uno de ellos, notando el cambio de atmósfera, se acercó con una mirada de satisfacción que desató una nueva tormenta de tensión. Esto es mejor de lo que esperaba. La verdad está saliendo a la luz y no podrán detenerla. Víctor sintió cómo su estómago se hundía. Cada palabra que salía de la boca del hombre le provocaba escalofríos. ¿De qué estás hablando?, inquirió, su voz más dura de lo que sentía. La multitud observaba, y el aire se sentía pesado, como si estuvieran atrapados en un escenario de desastre. Conoces los secretos de tu padre. Sabes lo que hizo para obtener todo esto, dijo el hombre, señalando a Víctor con un dedo tembloroso. Y ahora todo se desmorona. Un silencio pesaba entre ellos. La madre de Víctor se cubrió el rostro con ambas manos. ¿Qué hiciste, Víctor?, murmuró su voz entre sollozos. Cada palabra se convertía en clavo en un ataúd. ¡Basta! ¡Quiero saber!, gritó Víctor, haciendo eco del deseo de Miguel. Pero justo entonces, algo se rompió en el aire. Un crujido profundo resonó, y de repente, un hombre apareció por detrás de un arbusto, empujando a uno de los hombres de negocios al suelo. «¡Cálmense todos! ¡Detengan esto!», gritó el nuevo personaje. Era alto, con una chaqueta desgastada, sudor en la frente y un brillo de desesperación en sus ojos. Víctor no podía creer lo que veía.
Soy parte de esto también, continuó el hombre, y su voz temblaba con una urgencia abrumadora. ¿Quién eres tú?, preguntó Víctor, su voz llena de incredulidad. El hombre hizo una pausa y tragó saliva. Soy el hijo que nunca conociste, Víctor, el hermano que tu madre tuvo antes de que todo se complicara. El aire se volvió denso. Miguel parpadeó, perplejo, y un murmullo recorrió la multitud de presentes. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Apenas logró articular Víctor, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Eso no es todo, continuó el hombre, temblando. Todo esto está conectado a un escándalo antiguo, un escándalo que arrastra a tu familia en una red de mentiras, y yo soy parte del precio que se ha tenido que pagar. Las palabras del hombre resonaron en cada rincón de la mente de Víctor. Las revelaciones volvían a dar vuelta a su vida, a su identidad, y si la verdad que había creído conocer era solo una ilusión. Se produjo un silencio aturdido, quebrado solo por el sonido del llanto de su hermano moribundo, y el terror se mostró en los rostros de todos los allí presentes. La imagen de la mujer desesperada y el niño confundido era un eco en su mente, pero ahora un nuevo y oscuro secreto se añadía a la mezcla. ¿Qué me estás diciendo?, murmuró Víctor, sintiendo que el nudo en su garganta se convertía en un grito ahogado. Mientras las sombras se cernían sobre él, el verdadero peso de lo oculto caía sobre sus hombros. Cualquier decisión que tomara podría no solo cambiar su futuro, sino también el de aquellos que lo rodeaban. La pregunta flotaba en el aire, un eco resbaladizo. ¿Qué sería de ellos ahora que la verdad comenzaba a burbujear en la superficie? Y mientras el caos crecía, el peso del pasado amenazaba con aplastarlos a todos. La confusión reinaba. Fue como si el tiempo se detuviera y las preguntas surgieran de las sombras. ¿Qué estás diciendo? Víctor miró a su madre con el corazón en un puño. Las palabras retumbaban en su cabeza. ¿Qué secretos? ¿Qué legado? No entiendo nada. La mujer, visiblemente angustiada, dio un paso adelante. No tengo mucho tiempo, Víctor. Lo que hay en el diario es más que solo familia. Es una red de mentiras que ha causado el dolor de muchos. A su lado, su hermano yacía en el suelo, la vida escapándose de su cuerpo. No, 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 gritó Víctor, buscando desesperadamente un pulso que confirmara que estaba vivo. Sus ojos reflejaban una mezcla de horror y culpa, y el sonido del miedo resonaba en el aire como un grito sordo. La mujer, incapaz de mirar a Víctor directamente, continuó hablando. Es una historia de traiciones, una lucha por el poder que nos ha llevado a ser lo que somos. Yo intenté protegerte, pero fue en vano. Miguel, todavía paralizado por el horror, tomó un paso hacia adelante. ¿Por qué no dijiste esto antes? ¿Qué tiene que ver con nosotros?, preguntó, con voz temblorosa. Había una chispa de valentía en él, una necesidad de saber. De repente, la atención se desvió hacia el grupo de hombres de negocios. Uno de ellos, notando el cambio de atmósfera, se acercó con una mirada de satisfacción, que desató una nueva tormenta de tensión. Esto es mejor de lo que esperaba. La verdad está saliendo a la luz, y no podrán detenerla. Víctor sintió cómo su estómago se hundía. Cada palabra que salía de la boca del hombre le provocaba escalofríos. ¿De qué estás hablando?, inquirió, su voz más dura de lo que sentía. La multitud observaba, y el aire se sentía pesado, como si estuvieran atrapados en un escenario de desastre. Conoces los secretos de tu padre. Sabes lo que hizo para obtener todo esto, dijo el hombre, señalando a Víctor con un dedo tembloroso. Y ahora todo se desmorona. Un silencio pesaba entre ellos. La madre de Víctor se cubrió el rostro,
con ambas manos. ¿Qué hiciste, Víctor?, murmuró su voz entre sollozos. Cada palabra se convertía en clavo en un ataúd. Basta, quiero saber, gritó Víctor, haciendo eco del deseo de Miguel. Pero justo entonces, algo se rompió en el aire. Un crujido profundo resonó, y de repente, un hombre apareció por detrás de un arbusto, empujando a uno de los hombres de negocios al suelo. «¡Cálmense todos! ¡Detengan esto!», grité el nuevo personaje. Era alto, con una chaqueta desgastada, sudor en la frente y un brillo de desesperación en sus ojos. Víctor no podía creer lo que veía. Soy parte de esto también», continuó el hombre, y su voz temblaba con una urgencia abrumadora. «¿Quién eres tú?», preguntó Víctor, su voz llena de incredulidad. El hombre hizo una pausa y tragó saliva. Soy el hijo que nunca conociste, Víctor, el hermano que tu madre tuvo antes de que todo se complicara». El aire se volvió denso. Miguel parpadeó, perplejo, y un murmullo recorrió la multitud de presentes. «¿Qué? ¿Cómo es posible?», apenas logró articular Víctor, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Eso no es todo», continuó el hombre, temblando. «Todo esto está conectado a un escándalo antiguo, un escándalo que arrastra a tu familia en una red de mentiras, y yo soy parte del precio que se ha tenido que pagar». Las palabras del hombre resonaron en cada rincón de la mente de Víctor. Las revelaciones volvían a dar vuelta a su vida, a su identidad. ¿Y si la verdad que había creído conocer era solo una ilusión? Una explosión, seguida de un grito desgarrador. Los hombres de negocios retrocedieron aterrados. El hermano de Víctor, confundido, cayó al suelo, junto con la madre, mientras el caos se desataba a su alrededor. La figura del nuevo hermano quedó atrapada entre el polvo y el desastre. «No puede ser», gritó Víctor, corriendo hacia su madre que yacía en el suelo, los ojos llenos de terror y dolor. «Mamá, ¿qué está pasando?». La tierra tembló nuevamente. El segundo hombre de negocios rió de una manera inquietante, su mirada llena de locura. «Creías que todo lo que escondías era una simple verdad, pero es mucho más complicado que eso. La familia que conocías solo era una fachada». Víctor sintió que las piezas del rompecabezas se desmoronaban. «¿Una fachada? ¿Qué quieres decir?», preguntó, buscando desesperadamente la respuesta en los ojos de su madre. «Porque no todo el mundo es quien dice ser», murmuró ella, mientras la oscuridad de la verdad se cernía sobre ellos. En un instante, el caos se transformó. La sombra de su nuevo hermano se alzó y con un gesto hizo que los hombres de negocios retrocedieran, revelando la verdadera naturaleza de su conexión. «Todo esto es solo el principio, Víctor», dijo, su voz un eco en la confusión. «La verdadera batalla apenas comienza». Mientras el aire se tornaba pesado y el miedo invadía el lugar, la pregunta crucial flotaba en la atmósfera. ¿Qué secretos se ocultaban en las sombras que amenazaban con destruirlo todo? El aire se volvió pesado, cargado de secretos y dolor. La revelación del hombre que se decía hermano de Víctor había encendido una chispa en el caos, pero esa chispa crecía, devorando todo a su paso. Mientras el hermano yacía en el suelo, la atmósfera se volvió más tensa, como una cuerda al borde de romperse. «¿Eres tú realmente?», susurró Víctor, sus ojos llenos de incredulidad. «Sí, el hijo que no conociste, y ahora es hora de que sepas lo que realmente está en juego», dijo con un temblor en su voz, pero no tuvo tiempo de continuar antes de que una nueva sombra emergiera en medio del grupo. Era una figura conocida, un rostro que había estado ausente por años. «No puedo creer que estés aquí», exclamó Víctor, la confusión y el miedo mezclándose en su pecho. Era Marco.
su antiguo socio de negocios, pero también un amigo que había desaparecido en circunstancias oscuras. «Esto es más grande de lo que crees, Víctor», dijo Marco, sus ojos reflejando un dolor que iba más allá de lo que se veía. «Lo que hemos estado buscando nunca ha sido solo una herencia. Es una red de engaños que se ha tejido a través de generaciones». «¿Qué quieres decir?», preguntó Víctor, su voz resonando más fuerte en la confusión. Marco dio un paso adelante, su rostro serio. «Tu padre, él estaba metido en cosas que no entendías. Él no solo construyó un imperio, también hizo enemigos, enemigos que han estado esperando para cobrar venganza». Justo cuando la tensión parecía estar al límite, un grito desgarrador resonó. Miguel se detuvo en seco, sus ojos fijos en el suelo. «Espera, esa no es la verdad completa». Su voz, aunque temblorosa, portaba un poder emergente. Todos se volvieron hacia él, la mirada de sorpresa y atención cayendo en este niño que había sido un espectador aterrorizado. Yo escuché a los hombres hablar, en el barrio, las noches que no podía dormir. Ellos decían más de lo que creían, empezó a balbucear Miguel, mientras la multitud se acercaba. «No solo es tu padre, hay otra familia involucrada, alguien que ha estado buscando venganza durante años». El silencio era abrumador. Víctor sintió cómo el nudo en su garganta se apretaba aún más. Entonces, el hijo perdido, el hermano que no conocía, alzó la voz. «No solo se trataba de poder, Víctor. Nuestras familias están conectadas por algo que nunca imaginaste». La revelación le golpeó como un puñetazo. Antes de que pudiera procesar, Marco levantó la mano, interrumpiendo. «Ya basta. Hay algo que necesitas saber». Dio un paso hacia Víctor y sus ojos se encontraron, ardientes de verdad. «No solo eres el heredero de un imperio, eres parte de un legado que ha manchado nuestra sangre con secretos y mentiras». Y en ese momento, un estruendo resonante cortó la tensión, el sonido de cristales rompiéndose. Una ventana del edificio cercano explotó, enviando fragmentos de vidrio volando por el aire. La multitud gritó y el instante se convirtió en caos. Cuando la niebla se aclaró, Víctor se percató de una figura encapuchada emergiendo entre los escombros. «No se muevan», rugió la figura, levantando su arma. La energía de la escena cambió. Todos se congelaron, cada corazón latiendo aceleradamente. Víctor sintió el sudor deslizarse por su frente. «¡Espera!», gritó Miguel. Y en un instante, en un giro inesperado, el encapuchado disparó al aire. «El legado que creías perdido, Víctor. Esos secretos nunca debieron salir a la luz». Y en ese momento el mundo de Víctor se desmoronó. La figura destapó la capucha, revelando a su madre, su rostro marcado por el horror y el dolor. «Todo lo que he hecho ha sido para protegerte», sollozó, mientras todos miraban incrédulos. La multitud quedó en shock y las palabras de la madre de Víctor flotaron en el aire. ¿Qué secretos había ocultado? ¿Cuál era realmente el precio que todos debían pagar? La pregunta quedó flotando, como una sombra que amenazaba con devorarlos a todos. La verdad, esa verdad que había permanecido enterrada, ahora amenazaba con arrastrarlos a un abismo del que no habría retorno. El aire se volvió espeso y tenso. La revelación de la madre de Víctor, como el foco de este caos, dejó a todos boquiabiertos. La figura encapuchada, un reflejo de las sombras del pasado, reveló verdades no deseadas. «Mamá, ¿por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Víctor, su voz entrecortada por la mezcla de dolor y confusión. Intentó acallar las emociones que amenazaban con estallar en lágrimas, pero el impacto era demasiado fuerte. Su madre lo miró, lágrimas corriendo por su rostro cansado. «Te protegí»,
Creí que esa era la mejor decisión. El encapuchado, respirando con dificultad, dejó caer su arma al suelo. «Esto no necesita llegar tan lejos», gritó, y por un momento todos parecieron contener el aliento. La atmósfera estaba cargada de tensión. Los murmullos entre la multitud aumentaban, como una boscosa al viento. Ahora, con todos los ojos sobre ella, su madre tomó una profunda respiración, como si se preparara para aterrizar en un abismo. «La verdad que oculté, hijo, no solo tiene que ver con tu padre, también se trata de mí y de tu verdadero hermano». La palabra hermano lo golpeó como un puñetazo en el pecho. «No puede ser», gritó Víctor, dando un paso atrás. «¿Qué estás diciendo?», añadió Miguel, impotente ante la montaña de secretos que los apresaba. El rostro de su madre se tiñó de un color pálido, angustiada por el peso de sus propias decisiones. «Lo que hice fue protegerte del peligro», susurró, como si buscara justificar lo injustificable. En ese instante, algo se movió en las sombras. Una sombra grande y oscura, con movimientos rápidos y casi espectrales, apareció entre la multitud. Todos se giraron, temerosos, esperando lo inesperado. Y justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, una explosión retumbó en el aire. Las ventanas de la cima de la montaña estallaron en 1000 pedazos, llenando el aire de cristales voladores. El grito de pánico resonó entre los presentes, y en un instante el caos reinante se transformó en un torbellino de gritos y movimientos bruscos. Víctor sentía el temor crecer en su pecho. De entre la bruma de polvo emergió una figura sonriente. Era un hombre alto, con una cabellera enredada y ropas desaliñadas que destilaban misterio. «Sí, soy yo», exclamó, mientras la angustia se transformaba en incredulidad. «El secreto que has estado buscando, Víctor, se revela hoy. Tu verdadero legado no es solo un imperio, es una familia dividida desde dentro». La multitud se quedó paralizada. «Eso es impensable», gritó uno de los hombres de negocios. «No puedes decir eso. Todo estaba tranquilo hasta que llegaste. ¿Quién te crees?». Pero el misterioso hombre sonreía con calma. «Porque tu madre, Víctor, no es quien dice ser. Ella ha estado operando en la sombra, y los secretos que guarda la llevan directamente a la raíz oscura de tu familia». El corazón de Víctor latía rápidamente. Todo se desvanecía a su alrededor, y de repente no sabía a quién creer. El hombre continuó: «Tu madre no solo es la guardiana de los secretos, ella es el motivo de un caos que ha estallado en tu vida. La guerra entre nuestras familias no ha terminado». El dolor en la voz de ese hombre resonaba como un eco lejano. «¿Qué quieres decir?», murmuró, incapaz de procesar la revelación. «Lo que está en juego es más grande de lo que has imaginado. Tu madre ocultó la verdad para protegerte, pero esa verdad puede desatar el caos nuevamente, y yo soy la única conexión que queda entre todos nosotros». La multitud quedó atónita, incapaz de concentrarse en otra cosa que no fuera esa explosión de revelaciones. Víctor cerró los ojos, intentando lidiar con el bombardeo de nuevas verdades. La pregunta resbaló como un eco silencioso en su mente, amenazando con derrumbar su mundo. ¿Quién era realmente su madre? ¿Dónde se encontraba el verdadero peligro? Las palabras resonaban, pero había más en juego. Mientras miraba la figura del hombre, su mente se llenó de preguntas. ¿Estaba atrapado en una red de secretos? ¿Está su madre realmente implicada en algo más siniestro? La atmósfera se volvió tan pesada que era casi palpable, y la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar controvertidamente se hizo eco en sus entrañas. «El tiempo se acaba, Víctor», gritó Miguel, sacándolo de su ensueño.
y mientras la escena se volvía borrosa entre mi miedo y la locura, las palabras de su madre resonaban en su mente, un eco de advertencia. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera? ¿Y qué precio pagaría si decidía buscarlo? Con la multitud agitada y el polvo aún en el aire, las dudas y los secretos se agolpaban, llenando el espacio entre ellos. ¿Era su madre la verdadera villana? ¿Cuándo y cómo su vida había cambiado a tal punto? Las respuestas se dividirían con cada paso, desdibujándose entre la confusión. ¿Era realmente la verdad más valiosa que la sangre? La tensión llenaba el aire como una tormenta eléctrica. Víctor se sintió atrapado entre su madre, el hombre enigmático que decía ser su hermano, y Miguel, el niño que había traído la chispa de esta revelación. La figura encapuchada, ahora expuesta, había lanzado su detonante. «Tus secretos están a punto de salir a la luz», resonó la voz del recién llegado. Víctor miró a su madre, los ojos hinchados y llenos de lágrimas. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». Su corazón latía desbocado. «Todo este tiempo viví en la ignorancia. ¿Qué más me escondes?». La realidad se cernía sobre él como un manto pesado, haciéndolo querer hundirse en la tierra. «Lo hice para protegerte», respondió su madre, apenas en un susurro, sus manos temblando. «El legado que llevamos no es solo dinero, son promesas rotas, enemigos y secretos que han estado enterrados por años». El grupo de hombres de negocios, a quienes nunca había querido ver como parte de su vida, se miraban entre sí, ansiosos. La declaración de su madre los capturó con un leve destello de esperanza. Pero la figura del hermano, con una presencia imponente, continuó. «La verdad no solo sangra, se desgarra». Miguel, ahora con la determinación de un adulto, dio un paso al frente. «Dímelo, necesito saber». Su voz resonó, desafiando el miedo con un calor inesperado. La mirada de Víctor se fijó en él. En ese instante, Miguel dejó de ser el niño asustado y se convirtió en la voz de la razón. «La verdad duele, pero siempre es mejor que vivir con mentiras». «Está bien», habló su madre, con el nudo en la garganta. «Todo comenzó con una traición. El dinero que tu padre acumuló trajo consigo enemigos, familias rotas, un legado de venganza». Su voz temblaba, las palabras pesadas en el aire. «Pensé que lo entendías cuando decidí alejarte de todo esto». La multitud pareció contener la respiración. Cada chispa de conexión iluminaba el abismo entre ellos. El misterioso hombre miró intensamente a Víctor. «La única manera de romper el ciclo es enfrentarlo. No puedes huir de tu pasado». Entonces, un sonido ensordecedor de una explosión resonó, temblando el suelo bajo sus pies. Las ventanas estallaron y un polvo blanquecino cubrió la escena. Los gritos se desataron como un rayo. Muchos tropezaron, cayendo al suelo. Fue el caos total. Víctor se lanzó hacia su madre, buscando protección, y en ese instante supo que había llegado el momento. «Tenemos que salir de aquí», gritó. La vida de su hermano colgaba de un hilo, y el tiempo se les escapaba. «Nosotros somos la solución, Víctor», insistió el hermano. «No permitas que esto termine en venganza. Rompamos con el ciclo». Y mientras la multitud intentaba escapar del desastre, la sombra de la verdad se proyectaba más allá del caos. Las palabras de Miguel flotaban en el aire. Eran la chispa de esperanza. La libertad se encuentra en la verdad, no en el miedo. Mientras avanzaban hacia una salida, Víctor tomó la mano de su madre y la del niño, sintiendo la fuerza de esa conexión, un vínculo que podrían reconstruir. El ruido a su alrededor se desvaneció y por un momento todo fue más claro.
Había un futuro que podían elegir, pero ¿sería suficiente su coraje para enfrentar a los que venían detrás de ellos? Cuando finalmente lograron salir, el sol brillaba y la confusión de la montaña se convirtió en una promesa de cambio. Las sombras del pasado podían resonar, pero la decisión de avanzar era suya. Antes de pie sobre el horizonte, Víctor sintió que el final de esta historia no era más que el inicio de otra. Y ahora, amigos, llegó el momento de actuar. No olvides suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aprieta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas vean este emocionante final. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que sucederá después. Necesitamos conocer tu opinión. Y sobre todo, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que tienen que conocer este desenlace explosivo. Tienes que hacerlo. Este es el momento para demostrar tu apoyo y ser parte de nuestra increíble